bienvenidos a todos y todas, todos los animales racionales y sintientes que nos ven en este programa bien tarde en la noche o en repeticiones por YouTube cuando cada uno quiera. Están pasando muchas cosas a nivel nacional, pero también hay muchas cosas que están pasando en el mundo. Que cómo se ha ido entretejiendo y trenzando todo, da para también entender e indagar que cosas que están pasando quizá en lugares muy alejados de acá, que quizás se perciban como que no tengan mucho que ver con nosotros, nuestro proceso constituyente, nuestra deriva nacional, pero que sí empiezan a develar intrínsecas dependencias en aspectos económicos, políticos, geopolíticos, que son necesarios atender en pro de una mayor comprensión lo más sistémica y compleja posible. Gobernar Chile requiere también entender qué es lo que está pasando en todo el mundo y, como siempre digo, tratar de ver el futuro lo mínimo suficiente para poder comprender cómo las cosas que pasan allá afectan acá, cómo las cosas que pasan acá también tienen algún grado de repercusión en otros lados. Y para ir desmenuzando la contingencia geopolítica, tenemos nuevamente invitadas a Juanita Rojas. Bienvenida, Juanita. ¿Cómo estás? Muy entretenida, muy entusiasmada con esta invitación, Sebastián. Así que muchas gracias. Me encanta conversar contigo. Es mutuo el sentimiento. Juanita, hoy en día estamos presenciando una tensión bélica en Ucrania, donde convergen múltiples intereses y tienen múltiples implicancias en distintas partes del mundo y para distintos aspectos. ¿Cómo ves esta tensión bélica que está escalando, que como que avanza y retrocede, pero qué ves tú ahí? Yo veo con preocupación porque he escuchado, por ejemplo, que cualquier conflicto bélico hoy día sería distinto, que no tendría, ¿no es cierto?, la cantidad de vidas en términos de muertes o qué sé yo, afectadas. Y la verdad es que eso es relativo. Cualquier conflicto armado implica la pérdida de vidas humanas, pero también la pérdida del tipo de vida y de la calidad de vida que tienen las personas que viven en los territorios afectados directamente, pero nos afecta a todos. Y a mí me preocupa de repente ver cómo tendemos, y esta es una tendencia, y esta es una opinión súper personal, Sebastián, yo creo que tenemos cierta vocación de isla los chilenos, y esta vocación de isla del desierto, la cordillera, el mar y el hielo por el otro lado, que nos hacen como sentirnos un poquito ajenos a lo que pasa afuera. Y la globalización y las nuevas tecnologías y los cambios en el comercio han hecho que hoy día no podamos quedarnos ajenos. Entonces, no sé si todo el mundo dimensiona que si ese conflicto escala, con todo lo que significa escalar un conflicto al estilo Guerra Fría, porque eso sería más o menos, las repercusiones que van a tener en nuestro país, después de una pandemia mundial como la que hemos vivido, que ya estamos sufriendo los efectos económicos, ¿no es cierto?, los conflictos internos. ¿Tú te imaginas lo que significaría el precio de los alimentos en Chile, por ejemplo? El tratar de ya no pagar el precio altísimo por el combustible, tratar de conseguir combustible, que va a ser un desafío mayor en un momento en que efectivamente haya un conflicto de esa naturaleza. Entonces, tengo la sensación de que de repente no nos damos cuenta de lo grave y de lo terrible que puede ser. Y de cómo todo el mundo debería estar preocupado de ayudar a que eso no ocurra. Sí, dijiste varias cosas que me parecen destacables. Primero, me gusta la mirada de que no solamente la pérdida de vidas, sino del modo de vida. Así es. Que va en detrimento de todo, de la cadena de suministro, el acceso a recursos, a bienes financieros, alimenticios, energéticos. Es un trastorno completo de un modo de vida en todas las dimensiones que uno pueda distinguir. Y también me parece bien interesante esto de este tema de no solamente es el precio. En algún momento nos batimos más en la estabilidad de más plata, menos plata, más plata, menos plata, porque el bien está o el recurso está. Pero en casos de conflictos, cuando lo que empieza a escasear es el acceso al recurso, por más, ahí empieza una escalada
tradicional del que pone más plata sobre la mesa, o el que puede apretar más, amenazar más al otro, se va a ir quedando con lo poco que haya, con lo que esté disponible. Y eso también alerta, mirándose al futuro, esa posibilidad. Ni siquiera es una posibilidad, es una certeza. Los recursos no renovables en algún momento van a escasear. Así es. Y muchas de las cosas que suceden o que los países hacen son pensando en escasez futura. Habíamos comentado con otras personas que han venido a conversar que, por ejemplo, China compra más de lo que consume y que Estados Unidos guarda sus propias reservas y sale al mercado a comprar lo que esté disponible, anticipando algo que es bastante evidente. Van a venir momentos de escasez y ahí, como yo decía, por ejemplo, el que tiene agua va a tomar y el que no tenga agua no va a tomar, y el que tenga armamento y no tenga agua va a ocupar su armamento para conseguir el agua. Que es un poquitito lo que uno sospecha en este entramado geopolítico de conveniencias donde están metidos no solamente Ucrania y Rusia, sino muchos países detrás por conveniencias locales que tienen que luchar por ello. Así es, entonces tú tienes razón, vamos a encontrarnos con que los más fuertes, los más poderosos, los que tienen más poder, ya sea por el armamento, ¿no es cierto?, por las condiciones económicas, por las reservas que tienen guardadas, se van a comer a los más chicos. Y hay que prepararse porque eso viene. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a mirar el devenir de nuestro propio país y la vida personal con otra perspectiva. Y pensando siempre, a propósito del nosotros, de que nos importa todo lo que pase en el resto del mundo y nos importa no solo en el plano económico, nos importa lo que pasa en el resto del mundo desde todo punto de vista. Hoy día comentaba un detalle que me pareció significativo. Comentaba en la radio, donde estoy en la mañana. La decisión de Olaf Scholz, el canciller alemán, de suspender el permiso que tenía el gasoducto ucraniano, ¿no es cierto?, para cruzar estaba prácticamente listo, y le dijeron no va más. Y entonces alguien dijo, pero el efecto económico que puede tener esto para Alemania, sí, para Rusia, pero para Alemania también. Y yo dije, algunos líderes a lo mejor todavía creen en los principios. A lo mejor en algún punto hay ciertos principios que son intransables más allá del efecto económico que pueda tener. No voy a permitir que invadan otro país. No voy a permitir que se anexen sus territorios. No voy a permitir que actúen como matones. Yo voy a hacer lo que yo pueda, aunque eso a lo mejor también me traiga perjuicio. No puedo tocar a tal país, y voy a hacer una mención aquí a propósito de derechos humanos, ¿no es cierto?, que es bien recurrente en nuestro país referirse a determinados, y alguien menciona por ahí, dice China y en los países árabes, donde tampoco se respetan precisamente los derechos humanos, y todos se hacen así. Y dicen, sí, pero es que las relaciones comerciales son demasiado importantes como para... No podemos, ahí no nos metamos. Y me llamó la atención lo de Olaf Scholz, cuando dice, no, este es un tema de principio. Interesante lo que señalas, porque desnuda en esa conversación, y ya tuvimos un candidato presidencial, un ex candidato, que al momento de condenar algunos aspectos de algunos países, tomaba la precaución de separar a algunos y ponerlos en un pedestal de que lo práctico y lo económico es sagrado. Así es. Eso está por sobre todo, y podemos discutir sobre las cosas que están abajo de ellas, como la muerte de los seres humanos, la violación de los derechos humanos, que las mujeres no tengan derecho, todo eso. Eso ya, mira, es molesto, pero es tolerable y hay que aceptarlo y entenderlo porque el mundo es así, pero en lo económico eso no podemos ir en contra de esto. Más allá del simplismo de eso, también es una bonita mirada de decir, quizás, y también habría que sospechar también cuánto de eso hay, pero
a veces pienso que nos centramos tanto en lo negativo que dejamos de ver quizá incluso hasta la posibilidad de algo positivo. El mismo Biden decía hace poco que todas las represalias en las cuales múltiples países están aplicando sanciones contra Rusia, Biden decía que esto iba a traer consecuencias negativas también para los propios norteamericanos, los estadounidenses. Está metido Japón también, metiéndole represalias, Alemania, Estados Unidos, creo que Inglaterra, restricciones de acceso a financiamiento internacional, consecuencias bancarias a individuos. Y eso es como, le estarán haciendo mal a uno, pero obviamente ellos se van a vengar o van a usar sus propios medios de estrangulación para otros lados, ellos y sus aliados. Entonces empieza una escalada también que al final todos se empiezan a apretar. Y como tú dices, el escenario de que ante la escasez el problema sea ya no solamente sea lo caro del acceso, sino que además sea la poca disponibilidad de recursos. Y uno lo puede llevar también a insumos médicos, a una serie de alimentos, una serie de cosas que tienen que ver justamente con nuestro modo de vida. Así es, lamentablemente tengo la sensación de que no lo estamos mirando, están ensimismados literalmente, ensimismados aquí adentro, lo que no significa que no sea importante lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando adentro. Yo no trato de ninguna manera de minimizar la relevancia de eso, pero de repente estamos demasiado ensimismados. Y tenemos que abrir los ojos y mirar un poquito hacia afuera. A mí no me llama la atención de que, por ejemplo, China, histórico rival de Rusia, hoy día esté alineado con Rusia, ¿ya? Y tampoco me llama la atención que lo esté en Venezuela y Nicaragua, digamos. O sea, te fijas que de repente uno dice, claro, se va ordenando, más allá de que los intereses norteamericanos, yo también pongo mi duda ahí respecto a cuáles son los verdaderos intereses norteamericanos que hay detrás. Que no se trata de alinearse, estos no son los buenos y estos otros los malos. Un paréntesis, Rosita, eso porque me llamaba la atención porque los estadounidenses decían tenemos que promover la paz. Y los rusos decían, no, nosotros queremos mantener la paz. Lo curioso de ese relato que era como... Y nosotros tenemos la historia de ambos países, ¿no es cierto?, los grandes promotores de la paz, y nosotros sabemos que de promotores de la paz ninguno de los dos ha tenido nunca nada. Pero es curioso el engaño comunicacional, ya que a esta altura no aguanta un doble clic, pero aún así nos tratan de vender una guerra por el valor de la paz. Así es, como nos trataron de vender otras guerras, invasiones a Irak, todo en función de la paz y de la democracia, la no proliferación de armamentos, en fin. Y nosotros sabemos que esas decisiones fueron tomadas con objetivos económicos y pensando en los intereses, ¿no es cierto?, respectivos ni siquiera para cada país a veces, porque cuando uno dice, en el caso de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no es cierto?, estoy pensando en la invasión a Irak, por ejemplo, tú dices los intereses del país. Y bueno, se han destapado escándalos después de todo. ¿Eran los intereses del país o los intereses de determinados grupos dentro de esos países? Internacionales, porque esos mismos intereses también están asociados con otros, obviamente, y corporaciones. Claro. Y hay cierta sensación de que uno se reparte en esto, el otro se reparte en esto. Yo te paso soldados, pero si yo me quedo con esta parte. Y la industria armamentista, que es muy importante y muy relevante para estos efectos. Entonces tú dices, ¿son los intereses de cada país o los intereses de esos grupos? Porque finalmente cuando uno piensa en Estados Unidos o en Inglaterra o los mismos franceses que estuvieron ahí, ¿no es cierto?, hasta españoles vieron a la guerra, y los muchachos muertos. Estoy pensando en esos países, pensando solo en los intereses de esos países, no lo que le ocurrió a la población víctima de la conflagración, sino que incluso estaban pensando en el interés del país, llevar a tu juventud a una guerra a morir, y los que no murieron volvieron con traumas que simplemente son insuperables. ¿Eso es pensar en el interés de tu país? Ahí da para abrir en profundo la discusión de qué podemos entender por intereses de los países, cómo se vinculan países
corporaciones, industrias, mercados, sociedades, y ahí uno empieza a entender que esto está bien trenzado. Así es. Y que estos aliados, llamados aliados, uno podría decir quizá aliados en algunos valores, para no excluir algunas miradas inspiracionales que, como tú señalas, eventualmente pueden estar y existen, pero que también uno sospecharía que por esos valores no se funda la guerra. Se puede vestir más bonita, más inspiracional, pero finalmente están los intereses geopolíticos de control de zonas o acceso a recursos o estar más cerca del enemigo. Todas unas hipótesis de la conveniencia finalmente en una lógica de guerra. Finalmente eso es para protegerme. O sea, que yo esté aquí también tiene algo que ver con mi seguridad nacional, a pesar de que esté miles de kilómetros para allá. Y también tiene que ver con la seguridad por el acceso y control de recursos que sé que van a escasear. Y también nos lleva a una pregunta bastante filosófica, política en Chile, es decir, en atención a las tendencias del mundo de pelear por la escasez futura, Chile debiera también entrar en esa dinámica un poco, o seguir manteniendo aspectos más ideológicos puristas, del amor es más fuerte, la solidaridad, la colaboración, cuando si bien se entiende el valor, cuando uno mira la vida desde lo adaptativo, uno, o por lo menos yo, cambio la pregunta de lo bueno o lo malo por lo adecuado, porque puede ser profundamente inhumano cerrar una frontera, pero es lo más adecuado si tú quieres conservar incluso el modo de vida de los ciudadanos o del territorio que está siendo sobrepoblado, donde también el modo de vida ha ido en detrimento de los propios ciudadanos que ahí estaban. Digamos, no es completamente la metáfora, pero si uno dice pueblos originarios, uno podría hablar de ciudadanos originarios también, es decir, oye, los que estábamos aquí, que no tenemos una identidad étnica, nacional o de cualquier otra identidad, nosotros también tenemos derecho a conservar nuestro modo de vida como un derecho propio y particular. Y ahí se complejiza un poco y entramos en los grises que tanto me gustan. Es que esos grises, tú los acabas de mencionar, porque ciertos sectores, por ejemplo, que argumentan el derecho de los ciudadanos de las principales ciudades del norte que se están viendo afectadas, ¿no es cierto?, por esta ola migratoria gigantesca que se les deja caer y que les afecta su modo de vida en todos los planos. Estamos hablando de, cuando hablo de afectar tu modo de vida, es el derecho a salir tranquilamente a caminar por la calle, con la cotidianeidad, seguro, con la seguridad que no te va a pasar nada. Claro, por cosas tan cotidianas como va a decir, oye, antes mis hijos podían ir caminando a la plaza y hoy día no hay plaza porque está tomada, o antes podían ir a comprar a la esquina y ahora no porque en el trayecto hay 1000 personas. Exacto, eso es. Entonces tú dices, claro, no es correcto defender el derecho de esas personas a mantener su modo de vida, su cotidianeidad, las cosas básicas a las que estaba acostumbrado, que pueden ni siquiera haber sido grandes estilos de vida, pero era la forma en que ellos vivían. ¿Tenemos derecho a pasarlas a llevar? Y muchas personas dicen, por supuesto que no, ya hay que frenar y la migración, eliminar y devolvamos todo y tirémoslos al desierto y que se vayan porque no pueden venir aquí a mover. Pero esos mismos sectores que defienden ese derecho de esa población, de esos lugares, a mantener su modo de vida, su estilo, su visión de sociedad, de familia, de convivencia, no tienen la misma disposición para respetar, por ejemplo, las tradiciones, el estilo de vida y la cultura de los pueblos originarios que también habitan en nuestro territorio. Y al revés, aquellos que están propugnando, y lo que me parece que yo también lo hago, digamos, es decir, ¿por qué quiero asimilarlos? Si ellos tienen tradiciones, si ellos tienen un modo de vida, si ellos tienen una convivencia que es ancestral, ¿por qué no se las quiero respetar? ¿Por qué no estoy disponible para aceptar que ellos estaban aquí antes y ya la tenían cuando yo llegué? Pero cuando estoy pensando, ¿no es cierto?, en lo que le está pasando a la gente de Iquique, de Arica o de Antofagasta, la disposición es, bueno, perdón, pero no sean inhumanos, tendrán que adaptarse, ¿no es cierto? Bueno, entonces ese es el punto. Cómo compatibilizamos, cómo somos coherentes y entendemos que
Son dos realidades que con diferencias de años, alguien me puede decir, sí, pero nuestros pueblos originarios estaban aquí hace 1000 años. El estilo de vida o la forma de convivencia y las tradiciones y las costumbres y la cultura nortina tiene menos años. No, el problema no es los años más o los años menos. El problema es que estamos atentando en ambos casos contra algo que para mí merece todo el respeto del mundo y que el Estado tiene la obligación de garantizar y de preservar. Ahí abrimos una ventanita muy interesante a algunos aspectos de políticos que también se conversan en la constituyente, en la política contingente, en las expectativas del futuro gobierno, en donde uno dice, o por lo menos voy a hablar en primera persona para no perdigar y meter nadie en el saco, yo creo que la vida es gris, que tenemos resguardos morales, tenemos resguardos valóricos, pero que eso no puede quitar algo que para mí está anterior, que es la inteligencia adaptativa, en donde uno tiene que entender qué es lo más adecuado. De la misma forma que uno tiene que entender que matar es malo, pero que si uno va a una guerra, matar y ojalá matar a la mayor cantidad posible del enemigo es lo adecuado e incluso es lo bueno en ese contexto. Como también la mentira es algo malo, como también algunos casos particulares en donde mentir puede salvar una vida o salvar la vida de un grupo familiar en alguna situación de algún asalto, robo o alguna cosa. Entonces nos invita a avanzar más allá también de la moral, y entendiéndola, conservándola. En ningún Sin caso caer en el relativismo moral. Claro, uno puede decir, mira, esto es malo en términos generales, en este contexto de estabilidad esto está malo, qué sé yo, pero también hay que entender el contexto, porque la inteligencia adaptativa te dice, mira, en atención y en consideración a todo lo que está pasando, tienes que hacer esto. Oye, sí, pero es que esto va a traer consecuencias negativas para este sector. Inevitablemente es que no hay ninguna cosa que sea perfecta para todos los intereses involucrados. De hecho, la política es la tensión entre intereses que son mutuamente excluyentes y que en el mejor de los casos requieren acuerdos. Y eso nos invita a una vida mucho más compleja que dogmas. Nos complejiza harto más la cosa. Y nos complejiza mucho la cosa. Y a veces cuando algunas personas que son muy, muy cerradas desde sus posiciones acusan a otro de que si hace o dice tal o cual cosa, entonces eres incoherente, porque tú mismo estabas planteando, bueno, como dices tú, pero sí que la vida está llena de grises, no es en blanco y negro. Yo creo que hay ciertos valores y ciertos principios que se deben preservar. Yo creo que hay ciertas cosas que no... Y incluso en aquellas cosas donde el contexto podría justificar, también hay personas que no consideran el contexto, sino los objetores de conciencia respecto a la guerra, por ejemplo, cuando tú dices sí, pero en una guerra hay que matar porque te matan, y hay otros que dicen yo no voy a la guerra nomás, o sea, no me importa lo que pase, pero yo a esa guerra no voy porque para mí este valor es fundamental y está por encima de cualquier cosa. Bueno, también tienes que respetarlo, también tienes que respetar esa posibilidad, que a lo mejor incluso no se está considerando que mayoritariamente y por consenso acordamos que en determinados contextos esto que era un principio, en ese caso se relativiza. Puede que haya gente que no esté dispuesta a relativizarlo. Muy interesante. Tenemos que ir a un breve corte comercial, pero me interesa mucho a dónde vamos llevando la conversación, porque nos obliga a tener nuevamente viejas conversaciones, porque el mundo ha ido cambiando. Si el día uno ve, por ejemplo, en Ucrania, que lo que se está justificando la guerra también asume muerte, desolación, escasez, una serie de cosas colaterales al mundo entero. Pero uno podría decir, bueno, es que esta es la falla del amor, o es la falla de la paz. Y digamos, bueno, convengamos que la paz y la guerra son parte de un todo y danzan todo el tiempo nomás. Pretender que esto se extinga sería desconocer casi la genética del ser humano y la historia de la humanidad en casi su totalidad. Pero esto también, la constituyente también nos trae de nuevo a volver a repensar y a complejizar
y quizá construir los mejores grises. Y ahí hay un poquitito, una gran reflexión. Te la dejo ahí porque vamos y volvemos en un minutito. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos de vuelta en esto de los sillones amarillos, los grises, los rojos, los azules blanco y rojo, los de colores de otras banderas. Nos encontramos con un abanico de colores que quieren pintar la realidad de múltiples colores. Y pareciera ser que siempre habría que ponerle un poquitito de gris a la paleta de colores porque la perfección no existe. La perfección no es un concepto humano, es una entelequia, un invento, algo que puede servir para señalar algo que, que alcanza su máxima potencialidad en una perfección, pero de eso no está hecho el mundo y nosotros vivimos en los grises. Juanita, ¿a dónde te lleva estos grises, amarillos, rojos? Al sillón amarillo, a propósito de amarillo. Al submarino amarillo que dicen que se está subiendo mucha gente últimamente. Sí, yo a propósito de los muchos, ¿cuántos? ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Qué son las mayorías? Hablábamos en el intermedio, Sebastián, de el rol de las mayorías y de alguien por ahí ha mencionado la dictadura de las mayorías. A mí me parece que no se ha inventado un mejor sistema que el sistema democrático. Soy una convencida de eso y creo que en el sistema democrático finalmente cuando se discute, se conversa, se analiza, se reflexiona, la decisión se tiene que tomar por algún grado de mayoría. No se ha inventado otra fórmula y yo comparto esa fórmula.
con el respeto y con la debida consideración de las minorías, porque cuando no se respeta y no se considera a las minorías, entonces tampoco ahí la democracia cojea. Que si también la seguimos complejizando en pro de las mejores comprensiones fundan las mejores decisiones, uno también puede ver gobiernos escogidos democráticamente que operan con criterios individualistas, particulares, minoritarios, siempre. Así es, por lo tanto no hay garantía. Por eso digo, la mayoría no te garantiza bienestar, no te garantiza seguridad, no te garantiza una mejor vida para la mayor parte de los ciudadanos. Y digo la mayor parte de los ciudadanos porque en efectivamente garantizar derechos, bienestar, seguridad a la mayor parte de los ciudadanos vas a tocar los intereses de algún grupo minoritario que se ve afectado justamente por este traslado de alguna manera de bienestar y de derechos. Pero asumámoslo como parte del juego. ¿Qué pasa con las mayorías? ¿Cómo se conforman esas mayorías? ¿Cómo llegan a ser mayorías? Y mi punto y mi gran preocupación es en un sistema democrático donde respetamos la mayoría, que es la que finalmente decide. ¿Basta con que haya una mayoría que opine tal o cual cosa? ¿O para que esa democracia sea real, tengo que tener la certeza de que esa mayoría tomó esa decisión debidamente informada, con el conocimiento y la capacidad necesaria para hacer ese proceso de reflexión, para tomar esa decisión sabiendo exactamente qué es lo que está decidiendo, cuáles son los efectos que va a tener, no solo para ellos, sino que para todo el resto de las personas? Y ahí es donde yo siento que nuestras democracias cojean, porque no existe esa debida información, no existe ese proceso de reflexión. Podemos analizar largo, Sebastián, por qué la mayoría de nuestros ciudadanos todavía no ha hecho esos procesos profundos de reflexión, por qué no tienen esa capacidad todos de análisis, por qué cuando se toman decisiones no se hacen con toda la información procesada. Hablemos de nuestro sistema educacional, hablemos de la formación, podemos hablar de muchas cosas, pero de que si la democracia no tiene esos elementos, las mayorías pueden hacer barbaridades también. Ejemplos en el mundo de mayorías Está lleno. Está lleno. Sí. Un botón de muestra cuando Alemania consideró que los judíos, que la mayoría de los alemanes consideró que los judíos había que masacrarlos. Y hoy día, perdóneme, pero la mayoría no se quiere acordar, pero respaldaban a Hitler alegremente y entusiastamente. Entonces nos llega un punto bien neurálgico de la contingencia de la constituyente, en donde hoy en día yo escucho mucho esto de la mayoría se ha pronunciado, la mayoría votó esto, la mayoría. Hay que entender qué se está queriendo decir. Cuando la constituyente dice la mayoría de los constituyentes, no puede decir que es la mayoría de Chile en ningún caso. Uno pudiera decir que de 154 tenemos 103 y somos una mayoría en un subconjunto que representa algunos aspectos más y menos que otros, que en conjunto con otras medidas de representación suman un algo, pero que en ningún caso son homologables con que el 100% de la ciudadanía está representado en esos 154 personas. Se avanza, se logra, se diversifica, se da acceso a otros que no estaban, se avanza, pero esta cosa de que esto es lo mejor per se porque lo votó la mayoría, creo que hay que hacerle doble clic en atención a que las mayorías no significan la mayoría de los sabios del territorio, sino que muchas veces las mayorías son las mayorías más involucrados en la política, que usualmente correlacionan con movimientos de activismo previamente organizados que van con una cosa ya y que se apoyan entre ellos. Ahora, eso está bien, pero no puede agotarse la reflexión en la argumentación de que la mayoría lo votó. Está bien, tiene su valor, pero no nos detengamos y no dejemos de pensar a propósito de ese argumento que pareciera que con esto cierra la conversación, la mayoría lo eligió. Hay que seguir reflexionando.
Yo profundizando. ahí insisto, yo creo que no tenemos otra forma todavía de definir, porque las mayorías tienen que decidir. Yo creo que hay grados, por ejemplo, si nos referimos a la convención, hay grados importantes de representación. Sí. Yo creo que hay grados importantes de representación, pero voy a volver a lo que conversábamos en el bloque anterior. Pero esas representaciones también están mediadas por un contexto en un momento determinado. Pienso y me atrevo a decir que algunas de las personas que salieron electas, por ejemplo, como convencionales, en ese momento, si la gente volviera a votar hoy día, es probable que no salieran elegidos. Me atrevería En atención a su desempeño. en relación a lo que ha sido su actuación posterior. Pero eso pasa con los parlamentarios, eso pasa con todo. Y por algo, entonces la democracia ha instaurado esta periodicidad para decidir, si no nos gustó, no respondió a lo que esperábamos, elegimos a otro. En el caso de la convención, yo creo que en los últimos días en particular se ha producido un fenómeno que espero que se mantenga y que tiene que ver con que, más allá de que tenga o no tenga los 103 votos y de la mayoría, en determinados aspectos se han visto en la necesidad de los distintos grupos entrar a conversar de verdad, a conversar, o sea, a reflexionar, a conversar y a tener que ceder algunas posiciones como la única alternativa de llegar a algún acuerdo y a algún punto en común. Que finalmente eso es lo que es la mayoría. Son esos puntos, esos consensos en los que estamos muy mayoritariamente de acuerdo. Yo me atrevo a decir, yo soy una gran partidaria, yo aprobé la Convención Constitucional, yo creo que es importante y es interesante este proceso, pero también tengo una convicción, Sebastián, que cuando me presenten en julio la propuesta completa de Constitución, va a haber varios puntos con los que yo no voy a estar de acuerdo. Porque sería imposible que alguien me diga, mira, leí toda la propuesta, pero no hay ni una sola cosa que a mí no me parezca fantástica, extraordinaria, etcétera, etcétera. No, lo más probable es que muchas personas miren y digan, sí, en términos generales, mira, esto sí, esto sí, esto sí. No, esto no. No me gusta. No, es que esto no. Nos va a pasar. Y vamos a tener que entrar en ese profundo proceso de reflexión y de análisis para decir qué es más relevante de todo lo que está aquí. ¿Me importa más esto que no me gusta? ¿O me parece más importante estas otras cosas con las que sí yo estoy de acuerdo? Porque es imposible, una, que estemos de acuerdo con todo y que todos estén de acuerdo con todo. Has dado con un aspecto fundamental, bueno, con varios a mi entender. Primero, viajar al futuro es un ejercicio que todos podemos hacer en las mejores probabilísticas que dispongamos en base a nuestra experiencia, porque efectivamente va a pasar lo que tú dices inevitablemente. También van a pasar otros fenómenos como, por ejemplo, las economías cognitivas al momento de tomar decisiones, porque mucha gente no va a entender ese texto. Yo supongo que la mayoría no se lo va a leer, o gran parte no se la va a leer. De esos que se lo lean, otra submayoría no lo va a entender. Gran parte de este desgranaje va a llegar a esto que tú dices. Hay aspectos que entiendo, otros que no entiendo, unos que me estoy de acuerdo y unos que estoy en desacuerdo. También van a aparecer algunos simplismos, como algunos van a decir, más vale diablo conocido que diablo por conocer, más vale el orden que el caos, y van a empezar a trenzarse en aspectos más genéricos, pienso yo. Yo no creo que esta cuestión termine por una votación en análisis específico del artículo, tanto en que entren los 18 millones de personas para los que puedan votar, qué sé yo, y que uno entienda que justo esto es imposible. Esa tarea es imposible hacerlo, y vamos a tener como un mes, creo, para tenerla. Ahí vamos a vivir un mar de engaños y
pulsiones, y emociones. la campaña comunicacional de un lado y de otro. Y del otro, y que esto, y que si no votas por esto, valías la del dictador Pinochet, y si votas por esta, vamos a hacer Venezuela. Vamos a vivir nuevamente todo este mar de... Yo creo que nuestro gran desafío, Sebastián, el gran desafío nuestro, porque yo me sumo, yo creo que es de todos aquellos que hemos tenido la oportunidad, que tuvimos la fortuna y la ventaja de recibir una educación a lo mejor de mejor calidad. Ahí estaríamos hablando de una minoría. De esa minoría a la que pertenecemos. Y uno tiene que ser responsable. Pertenecemos a una minoría privilegiada, a una minoría que tuvo acceso a una formación que no todos tuvieron. Y somos responsables, por lo tanto, de que la mayor parte de la gente, toda la gente que pueda, comprenda, analice. Tenemos nosotros, no solo los convencionales, no solo los partidos políticos, no solo la autoridad de turno, todos aquellos que tuvimos el privilegio de poder comprender y entender más cosas, hacer pedagogía, formar. Sí, yo en el mundo de las pedidas al viejito Pascuero, completamente de acuerdo contigo, solamente le pondría una condición: todos los que sean honestos. Honestamente. Sí, porque de ahí vamos a tener un subconjunto de gente favor, muy preparada sin manipular, que va a ser capaz de decir lo que a uno le paguen por decir y te lo va a firmar con el doctorado de Harvard y Berkeley. Y ahí está la distorsión de una Por distorsión. eso digo, honestamente. Pero lo que tú señalas, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, honestamente, este ejercicio contigo. honesto de verdad, de descifrar, explicar, cosa que la gente efectivamente tome una decisión, insisto, la decisión informada. La más informada posible. Lo más informada posible, sin caricaturas. Dejemos las caricaturas de lado, lo más informada posible y pensando, como te digo, a grosso modo, qué es lo mejor en términos generales, tomando en cuenta los beneficios que va a tener para la mayoría, para esa gran mayoría de la que no, a veces, insisto, como somos una minoría privilegiada, hay gente a la que le molesta mucho que yo repita que somos una minoría privilegiada. No le gusta que uno le recuerde que somos una minoría privilegiada, lo somos, hay que tener conciencia de eso. Entonces, sin descalificaciones, las mayorías efectivamente no son dueñas de la verdad, las mayorías, sobre todo cuando no están informadas, se equivocan también, pero ojo con las élites, cuidado con las élites amarillas o del color que sea, con las élites que se sienten poseedoras de todos los títulos, de todos los pergaminos, que se sienten intelectualmente superiores y que por lo tanto tienen una suerte de don concedido que les permite decidir qué es bueno y qué no es bueno para los demás. Descalificar a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que ellos consideran que es lo importante. Esas élites a mí tampoco me parecen sanas ni saludables. Completamente de acuerdo. Yo creo que ahí uno de los problemas que tenemos en general en la humanidad es la deshonestidad. Porque, por ejemplo, yo pienso que algunos representantes de la derecha, en su deshonestidad, representan mal y dejan fuera valores societales que son importantes que estuvieran. Pero como percibo que la estrategia pareciera ser que gano más desacreditando, vapuleando y difamando, más humano, porque como la gente va a terminar votando por aspectos emocionales, como la mayoría de los casos sucede, Así, lamentablemente. / confianza, porque si yo confío en mi representante y mi representante dice que esto es malo, yo voy a votar que es malo, y si es bueno, qué sé yo. Entonces la deshonestidad es un factor que nos aleja de la adecuada comprensión, que nos aleja de tomar una buena decisión. Y eso opera para los dos lados, porque por más que los movimientos pro cambio vayan en el mejor que pensado para ellos, por ellos, en sus coherencias, sus comprensiones, qué sé yo, también en algún momento yo esperaría que también se sentaran y dijeran, ¿saben qué? Igual si aprobamos esto van a venir años difíciles, no es fácil cambiar un orden por otro orden,
muchos traspasos de órdenes también generan mucha entropía, mucho desorden, mucha descoordinación y mucha pérdida, fuga de recursos. Y esos aspectos, por más que uno sea pro cambio, también debiera alertar que un cambio de la magnitud que se está esbozando incipientemente, y no hay que tomar decisiones tan radicales o posturas al inicio del camino. Tomémonos todo el derecho de la participación, la contemplación, hasta todo el tiempo que tengamos. Que además yo sugeriría darle un poquitito más de tiempo a la constituyente, porque creo que el valor no es cumplir el cronograma, sino que llegar a la mejor propuesta posible. El mecanismo termina siendo un fin. Claro, que no tiene ningún valor trascendental ni trascendente. Salvo que mientras menos tiempo tengas, más probabilidades de que hayan errores, y eso te ayuda a que se vote más por un lado o por el otro. Pero todas esas comprensiones yo creo que tienen que ser honestas también, de decir, oye, como ciudadanía creemos que es legítimo darle un poquitito más de tiempo a un proceso en atención a las magnitudes de las cuales también se están abriendo, porque por ejemplo yo voté apruebo, pero jamás había pensado cambiar un sistema de gobierno centralizado a regionalista. No porque está a favor uno del otro, pero sí me obliga a entender cosas que nunca antes había pensado. Y llego a decir, bueno, a ver, ¿qué sé esto? ¿Qué significa esto? Y entiendo que no entiendo. Y así me van apareciendo muchas cosas que yo decía, nunca lo había pensado. No, claro, cuando yo voté apruebo me refería mucho más a estos aspectos, estos otros, la verdad que algunos puedo estar de acuerdo o no, pero me obligan a interiorizarme de aspectos que jamás había atendido. Y son muchos. Y a reflexionar en... Es totalmente distinto a lo que yo conocía, ¿no? Y la primera reacción es rechazar, porque es la reacción humana ante lo desconocido, ante lo que no entendemos. Me tocó conversar, como te digo, con una convencional temprano en la mañana, y a propósito de este consejo regional que están planteando para reemplazar al Senado. Y uno se asusta un poco. Es que parte de decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y claro, y cuando yo le dije, bueno, pero entonces usted está diciendo que esto significaría que este consejo haría leyes para las regiones. Entonces me dicen, no tiene nada que ver con esto. Bueno, empezó a explicarme, y claro, desde el punto de vista que esa persona me lo explicó, me pareció menos terrible me pareció menos dramático, más allá de si el nombre que le están poniendo me gusta o no me gusta, me pareció menos dramático que lo que se ve a simple vista. Incluso si mantuviera el nombre de Senado, pero esas fueran las atribuciones, la verdad es que podría parecer como la Cámara Alta de cualquier otro país, a lo mejor, que tiene esas atribuciones y no otras. Pero falta discutir, falta preguntar, falta analizar, sacándose la coraza. Sí, claro. Sacándose la coraza. A ver, de verdad quiero aprender. Primero comprendamos y luego definamos legítima y honestamente la postura que uno quiera. Si, oye, es legítimo que si una persona vivía acá hace 100 años y de repente alguien dice, oye, ¿sabéis que para conectar a 100.000 personas o para disminuir el valor del combustible en esta localidad tenemos que pasar por acá? Y alguien diga, en realidad no quiero que pase por acá, porque yo vivo acá, me gusta vivir acá y siempre he vivido acá. Es legítimo también. Eso es así. Lo que pasa es que ahí tú te encuentras de nuevo con el conflicto de intereses. Y no solo un conflicto de intereses egoísta, negativo y demonizante, porque voy a pensar en esa misma tubería que va a pasar por en medio de esta comunidad que lleva 200 años, 300 años, y yo voy a alterar su forma de vida. Porque simplemente me sale más económico hacerlo así, ¿no es cierto? Y no darme una tremenda vuelta que me subiría los costos. Pero alguien me puede decir, sí, pero yo estoy poniendo esa tubería porque lo que quiero llevarle es gas natural a un montón de sectores, a una población inmensa que en estos momentos no tiene ningún combustible para calefaccionarse ni para realizar sus actividades. Entonces, los intereses de ellos no son importantes, no son relevantes. Justamente en ese encuentro aparece la política. Justamente en ese encuentro de legítimos intereses, y subrayo legítimo, porque quiero excluir a los ilegítimos, pero lo legítimo es bastante más grande de lo que uno pudiera sospechar antes de entrar a algo ilegítimo. Y ahí entonces donde reivindico nuevamente la política. Me gusta la política.
hay malos políticos, hay buenos políticos. La política en sí misma no es mala, al contrario. Los avances de la humanidad finalmente se hicieron a través de la discusión política. Y la democracia como el más adecuado, por eso que bueno o malo cada día lo uso en contextos más acotados, pero finalmente termina siendo lo más adecuado finalmente. Así es. Porque también devela ciertas coherencias un poquitito más atrás. Lo que pasa es que también las mayorías se necesitan para estabilizar. Así es. Pero se necesita que esa mayoría también adhiera y comprenda las implicancias buenas y malas de la decisión para que las apoye. Porque esta cosa de que cualquier persona aprueba lo que se ve bonito y después a poco andar, pero es que en realidad yo nunca pensé que eso iba a implicar que ahora no sé qué, entonces ahora no, pues yo desconozco todo esto y me voy a ir a manifestar en contra de todo esto. Por eso es importante la comprensión. Y eso es lo que ocurre, lo que tú acabas de decir, Sebastián, ocurre muy seguido. Aprueban, están de acuerdo, les parece bien, votan por, hasta que hay alguna cosita que me afecta. Entonces, no, si van a subirle, ponte tú, y esto lo he escuchado, los impuestos a los sueldos más altos, no, pues. ¿Pero cómo? O sea, sí, hay que emparejar, hay que redistribuir, hay que no sé qué, pero apenas te dicen que dentro de la programación para redistribuir está que a lo mejor tú vas a tener que pagar más impuestos, entonces te dejó de gustar y ya no te parece tan bueno. No, pues sí que lamentablemente las cosas a las que adherimos vienen con un componente que a lo mejor no va a ser tan favorable para nosotros. Justamente, y el leitmotiv de este programa es un activismo por las comprensiones, porque para que la mayoría funcione como un criterio que hable de estabilidad, de empuje, de colaboración, tiene que haber una adecuada comprensión de lo que estamos decidiendo. Y para eso necesitamos también viajar un poco al futuro y ver cuáles son las implicancias más posibles, más probables, y decir, mira, este nuevo régimen trae todas estas cosas buenas, pero también es altamente probable que tenga todas estas malas. Al momento de usted de decidir, considere ambos aspectos, porque este aspecto, como tú dices, esto me parece súper bueno, pero este otro, ¿sabes?, que me abre la puerta, algo que yo vivo de esto, en realidad mi familia tiene un negocio de esto, y esto va a hacer que el Estado regule esto, entonces toda mi familia se va a quedar sin pega, entonces, pucha, me gusta el 99% de la Constitución, pero este 1% trae implicancias nefastas para mi modo de vida. Entonces, por lo menos decir lo más honestos, que logremos la mayor comprensión posible de los aspectos positivos y negativos, porque tendremos que vivir con ellos. Y la disposición de como manitos cortos como conejo, como, ay, sí, yo voté por esto, pero nunca lo pensé, así que voy a desconocer todo, y esto fue un desastre, voy para atrás, ahora soy oposición. Mira, yo voy a poner un ejemplo de un país, de otro país en América Latina. Tengo familia que vive en ese país. En algún minuto había elecciones respecto a un mandatario, una reelección. Él es un personaje que provocó grandes cambios en ese país, hizo, desde mi punto de vista, cosas notables, muy buenas, pero tenía también muchos adversarios, tiene todavía, a pesar de que ya no están. Mi hermana, una de mis hermanas que vive ahí, ella tiene una muy buena situación y vivía, ¿no? Por ejemplo, se le aplicaron altísimos impuestos a los autos que tenían altísimos impuestos a todo lo que era la cosmética internacional, por ejemplo, las cremas, los perfumes, altísimos impuestos a una serie de productos suntuarios, sin duda, a los que tenía acceso solo un grupo determinado de la población. Me llamó la atención cuando llegué que en el frontis del jardín de su casa ella apoyaba, ¿no es cierto?, la reelección de esta persona y puso sí, 1000 veces sí. Le pregunté, ¿estás segura que sí? Me dijo, yo soy la más perjudicada. Si quiero cambiar el auto ahora me va a costar un ojo de la cara. Las cremas finas que acostumbraba a usar se van a tornar inalcanzables. Las cosas que podía comprar, particularmente las importadas, me tengo que olvidar. Y aún así le dije, ¿estás dispuesta? Sí, me dijo, porque no se trata solo de mí. Y me pareció notable. Me pareció notable. Es un ejemplo cotidiano de cosas, pero que en el fondo tiene que ver con desprendernos de repente un poquito de lo que ya no me parece tan bueno porque me afecta.
ya no me parece, porque es el negocio, ya, pero es que el negocio de mi familia no, pensemos de verdad en el bien Se común. comprendió otro mundo y desde ahí se encontraron otras coherencias. Es el nosotros. Es ese camino hacia el nosotros, por eso el programa tiene esto del adentro nuestro que acuña ese gran nosotros necesario para Salgámonos de transformarnos. aquí adentro y veamos el resto, pensemos en los otros también. Así es. Muchísimas gracias, Juanita, por esta muy grata y tranquila conversación. El ritmo de la conversación también nos posibilita algunas conversaciones. Conversar rápido nos aleja de algunas otras. Y hoy en día necesitamos un poquitito más de lentitud para las cosas. Un poquitito más de conversaciones más tranquilas, y tanto apasionamiento, más tranquilo. Muchísimas gracias por tenerte nuevamente en el programa, por aceptar la invitación y por tener esta grata conversación, como ya es nuestro segundo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Un placer conversar contigo siempre, porque uno se queda pensando además en cosas que hay que seguir reflexionando. Por ahí Así que vamos. agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Los dejo invitados a los próximos capítulos y gracias por su sintonía. Y mientras mejores comprensiones tengamos de la realidad, mejores decisiones podemos tomar. Buenas noches a todos.